Hablamos hoy sobre el funcionamiento y los procesos del suelo en agricultura ecológica. 4 detalles, 4 conceptos, 4 ideas que nos ayudarán a entender cómo funciona el suelo y cómo nosotros debemos actuar o qué es lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer en el suelo para aumentar su nivel de fertilidad. Al final lo que a nosotros nos interesa es aumentar ese nivel de fertilidad del suelo. Ideas. Empezamos con unas ideas, ¿vale? La primera, sobre todo, la biodiversidad. Estamos hablando y oyendo continuamente la idea de biodiversidad, biodiversidad, biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad se entiende como aquí lo tenéis, ¿no? Explicado. Una diversidad biológica, la variabilidad de diferentes tipos de organismos que podemos encontrar sobre todo debajo del suelo y en la parte superior del suelo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué nos interesa continuamente, por qué hablamos continuamente de biodiversidad tanto? Porque lo que nos interesa es una consecuencia de la biodiversidad que es la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de adaptación que tiene un sistema a un cambio. En nuestro sistema biológico cada vez necesitamos mucha más capacidad de adaptación. Y para conseguir esa gran capacidad de adaptación, esa adaptación a periodos largos de sequía, a épocas con muchísimo calor, muchísima temperatura, con mucha lluvia, con muchísimo frío, ¿vale? Para nosotros podernos adaptar a eso necesitamos esa biodiversidad. Por eso estamos continuamente hablando de biodiversidad, biodiversidad, ¿de acuerdo? Segunda idea, importante, la trofobiosis. ¿Qué es eso de la trofobiosis? La trofobiosis es la interrelación que tienen las plantas entre la vida y la comida, ¿vale? Podemos resumirlo en una frase que explicó Chabuso ya en los años 60, pero que desde hace miles y miles de años está presente en nuestra vida. Cualquier plaga o enfermedad es consecuencia de un desequilibrio nutricional. ¿Qué significa eso? Que si yo soy capaz de nutrir a la planta con lo que ella necesita en el momento que ella necesita, si la planta tiene a su disposición de forma continua durante todo el ciclo esos elementos que necesita en el momento que los necesita, voy a tener una planta que no va a tener problemas sanitarios, no va a tener ni problemas de plagas, ni va a tener problemas de enfermedades. ¿Vale? Y el fundamento está en el buen funcionamiento del sistema y del suelo. El suelo es el núcleo a partir de donde la planta puede llegar a tomar todo eso que necesita y en el momento que necesita, porque es lo que a nosotros nos interesa. ¿De acuerdo? 3. Necesitamos que en nuestro suelo haya principalmente 3 partes muy importantes. La materia orgánica o el carbono, la microbiología y los minerales. Podemos llamar las 3 M's. Pero no solo es necesario que estén en cantidad, en una cantidad mínima, sino que además necesitamos una biodiversidad mínima, una diversidad de tipologías de materia orgánica, una diversidad de cadenas de carbono, una diversidad de microbiología, diferentes tipos de microorganismos y macroorganismos, veremos, y diferentes tipos de minerales. No solo la planta vive de NPK, sino que vive de más de 20 elementos esenciales para su correcta nutrición y desarrollo. ¿Vale? Cantidad y biodiversidad. Materia orgánica, microbiología y minerales. ¿De acuerdo? Si nos vamos a la microbiología, pensar que hay miles y millones de especies de microorganismos que aún no conocemos. Estamos alrededor del 0,01% de conocimiento del total de microbiología que hay presente en el suelo. Estamos aún en las becerolas. Entonces necesitamos gran cantidad de microbiología y gran diversidad de microbiología. ¿Vale? ¿Qué hace la microbiología en nuestro suelo? En nuestro suelo la microbiología lo que hará es ayudar a hacer un suministro directo de nutrientes a la planta
sobre todo cuando va descomponiendo esa materia orgánica, va rompiendo todas esas cadenas de carbono y al final del ciclo de descomposición de la materia orgánica libera ese nitrógeno que es fácilmente absorbible por las raíces de las plantas. ¿Vale? También nos ayuda en la fijación simbiótica del nitrógeno con los rhizobiums en raíz o con los azotobacter, cómo fijan el nitrógeno atmosférico al carbono que hay en superficie que dejamos la paja, todo el rastrojo, todas las hojas que caen en invierno, toda la poda que nosotros dejamos en superficie. Allí aparecen los azotobacter, que son los microorganismos simbióticos capaces de coger ese nitrógeno atmosférico en forma atmosférica y juntarlo con el carbono, fijarlo a la molécula del carbono. ¿De acuerdo? Esta microbiología es capaz de degradar, de transformar todos estos compuestos orgánicos, degradarlos para que la planta tenga una gran facilidad para poder absorber todos esos nutrientes que necesita. A la vez puede solubilizar diferentes compuestos minerales también, que la planta en un momento determinado, ya no solo carbono, ya no solo nitrógeno, sino otros elementos que también la planta puede absorber. Nos ayudan también, junto con las raíces, a explorar mucho más suelo. Esos son los hongos micorríticos, las micorrizas, ¿no? Que son hongos que son capaces de entrar en simbiosis con nuestras raíces de los árboles, de los almendros, y gracias a esa simbiosis las raíces de pronto tienen muchísima más capacidad de exploración de suelo, mucho más suelo, ¿de acuerdo? Y nos mejoran la estructura, las características físicas del suelo. Necesitamos un suelo con una buena estructura. La estructura del suelo es la casa de los microorganismos. Si no tenemos microorganismos, estamos fallando en un pilar. Si no tenemos una buena estructura, nunca tendremos un buen contenido de microbiología. ¿Vale? Pero no solo es la microbiología la que actúa dando estructura al suelo, sino también está la macrobiología, desde las arañas a los gusanos, a los topos, a las ratas, a las hormigas, todos esos macroorganismos que viven en el suelo también nos están generando una estructura y son de vital importancia para todo el ciclo. Pensar que la forma de alimentarse de una planta forma parte de un engranaje donde necesitamos todas, absolutamente todas las partes. Cuando nosotros no tenemos en cuenta una de las partes, ese engranaje no funciona, ¿de acuerdo? Y necesitamos que funcione. Entonces, cuando nosotros tenemos que ayudar a engrasar ese engranaje y a facilitar que todas las piezas estén y encajen. ¿Qué nos interesa en una estructura de suelo? La estructura del suelo tenéis que imaginarosla como si fuera la esponja del suelo. Esa estructura capaz de absorber no solo agua, sino también oxígeno, también CO2, que sea una casa para la microbiología, una casa para la macrobiología, que las raíces tengan una gran capacidad para poder explorar absolutamente todos los rincones de esa casa en busca de lo que en el momento que necesiten, el elemento que necesiten para la función que necesiten. ¿Vale? Esos son los micro y los macro agregados del suelo. ¿De acuerdo? En un suelo, la estructura del suelo, lo que marcará y lo que debería marcar una buena estructura del suelo es una gran variabilidad espacial y una baja variabilidad temporal. Me interesa que en un espacio pequeño tenga muchos tipos de pHs, muchos tipos de niveles de redox, una concentración determinada de oxígeno, una concentración determinada de CO2, diferentes parámetros en diferentes números y valores en un espacio muy reducido, para que se den allí una multitud y una gran cantidad de reacciones bioquímicas. Lo que no me interesa es que todo el suelo vaya en una masa siempre haciendo lo mismo, con una gran variabilidad temporal, que me sube muchísimo de temperatura y me baja muchísimo de temperatura
todo en bloque. No me interesa. Nos interesa variabilidad espacial y eso me lo da una buena estructura de suelo. Otro pilar son los minerales. Hemos hablado de materia orgánica, hemos hablado de microbiología, hablamos de minerales, la tercera M. Los minerales, podemos clasificar los minerales en función de qué mineral es, qué función hace en la planta, cuál es el momento de mayor absorción. Y en el suelo podemos clasificar los minerales en función de su disponibilidad. ¿Vale? Podemos tener una alta disponibilidad, que son los minerales que están más en la parte soluble. Tenemos una disponibilidad media, que son los minerales que están absorbidos en el complejo arcillo-húmico, ¿de acuerdo? Y unos elementos que están en una baja disponibilidad. La planta no puede absorberlos directamente. Están en la roca madre. Son elementos que no están disponibles. ¿Vale? Alguien tiene que poner esos elementos disponibles que están en la roca madre y ponerlos en el complejo arcillo-húmico. ¿Vale? Complejo arcillo-húmico es la unión de la arcilla con la materia orgánica. Arcillo-húmico. ¿De acuerdo? Alguien tiene que ir a la tienda, que es la roca madre, comprar los ingredientes para traerlos a la despensa, que es el complejo arcillo-húmico, ¿vale? Del suelo. Esos son los microorganismos. Pero después tiene que haber unos cocineros que vayan a esa despensa, que vayan a buscar los elementos que hay en el complejo arcillo-húmico para ponerlos a disposición de la planta en la parte soluble, ¿vale? Esos son otro tipo de microorganismos. Pensar que para cada función y cada elemento hay una larga cola de microorganismos que se van comiendo unos a los otros y lo que hacen es hacer que esos elementos vayan pasando de la tienda a la despensa y de la despensa a la mesa de la cocina en el plato para que la planta pueda tomar lo que quiera siempre que quiera. ¿Vale? ¿Quién le dice a los microorganismos cuáles son los elementos que debe cocinar y en qué momento y en qué cantidad debe cocinarlos? Es la planta quien, mediante exudados, va diciendo a los microorganismos cuáles son los elementos que tiene que cocinar, la cantidad y dónde los quiere. ¿De acuerdo? Por tanto, ya vemos que si nosotros no tenemos microbiología, ¿vale? Vamos a tener que estar todo el día llamando para que nos traigan las pizzas a casa. ¿De acuerdo? Y ya veremos, ya sabemos lo que pasa cuando yo como pizza hoy y como pizza mañana y como pizza pasado y como pizza durante muchos días, ¿vale? Entonces yo no estoy bien alimentado, ¿de acuerdo? Y la cuarta, si yo quiero que este engranaje funcione, tengo que tender siempre a tener la máxima superficie del suelo el máximo tiempo posible cubierto, ¿de acuerdo? Yo en un suelo descubierto nunca puedo tener un buen contenido de microbiología, nunca voy a tener una buena estructura de suelo, nunca voy a tener un suelo fértil, ¿de acuerdo? Vamos a intentar cubrir el suelo el mayor tiempo posible y la mayor superficie de suelo posible, ¿de acuerdo? Pensar que si nosotros tenemos el suelo, podemos dividirlo en un 50% de parte mineral y un 50% de parte vacía. Eso es lo que debería ser un suelo bien estructurado. Dentro de la parte mineral, pues podemos hablar de que de ese 50%, un 45% es contenido mineral y un 5%, ya empezamos a hablar de números, un 5% debería ser materia orgánica, ¿vale? Mirar vuestros suelos a qué nivel de materia orgánica estáis. Hasta que no empecemos a llegar al 2, no podemos empezar a hablar de un suelo mínimamente fértil, ¿de acuerdo? Eso es la importancia del contenido de materia orgánica en el suelo. La materia orgánica es la que alimenta también esa microbiología, ¿de acuerdo? Tenemos, un ideal sería un 45% de mineral, un 5% de parte orgánica y en el otro 50% de la parte vacía, ¿vale? O hueca, podríamos llamarle, allí debería haber una parte de capacidad de retención de agua y una parte de aire, porque dentro del suelo necesitamos una atmósfera con un buen contenido de oxígeno a veces, de CO2 a veces, de nitrógeno atmosférico, por ejemplo, para los rizobios,
también, ¿vale? Entonces, pensar que necesitamos esa parte hueca en nuestro suelo, ¿vale? Y no lo vamos a huecar por labrarlo, sino que por labrarlo lo que hacemos es romper esa estructura y tender a la compactación. Estamos cada vez disminuyendo esa capacidad de retención de agua, esa capacidad de retención de CO2, esa capacidad de retención de oxígeno, ¿de acuerdo? Un par de ciclos de quizás los dos elementos más importantes, vitales, que nos marcan un poco ese engranaje, ¿vale? En el suelo, que son el del nitrógeno, que veremos ahora, y el del carbono, que vemos después, ¿de acuerdo? Cómo se mueve el nitrógeno en el suelo, ¿vale? Pensar que nosotros, las plantas pueden absorber el nitrógeno de dos formas básicas. Una es la forma amoniacal y la otra es en forma de nitratos. La planta siempre prefiere la forma amoniacal. La forma de nitratos para la planta es un coste energético muy elevado, porque una vez absorbido ese nitrato por vía raíz, necesita pasarlo a una forma amoniacal y de esa forma amoniacal pasarla a aminoácidos para poder fabricar las proteínas en hoja, ¿de acuerdo? O sea, hay un consumo energético más elevado por el hecho de absorber el nitrógeno en forma de nitratos y si os fijáis en la fórmula del nitrato y en la fórmula del amonio, veis que allí hay en el nitrato está el oxígeno y en el amonio está el hidrógeno, ¿vale? Necesitamos una suplementación de agua para poder cogerle esos hidrógenos al agua y transformar el nitrato en amonio, ¿vale? Por tanto, vamos a intentar trabajar siempre favoreciendo la absorción del nitrógeno amoniacal, ¿vale? Aparte, cuando nosotros tenemos un buen suelo con un buen contenido de microbiología, podemos evitar muchísima lixiviación de ese nitrógeno si lo tenemos en forma amoniacal. Cuando sucede el paso de nitrógeno amoniacal a nitrato, cuando yo, por ejemplo, hago un labro, el suelo, cuando, por ejemplo, hay una asfixia, cuando hay un exceso de agua durante mucho tiempo, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, vamos a intentar trabajar más con ese nitrógeno amoniacal. El del carbono, pensar que estamos haciendo unos apuntes y unas explicaciones muy sencillas, ¿vale? Pero es para que entendáis cómo funciona ese engranaje y cómo podemos irlo favoreciendo, ¿vale? Pensamos también cuando hablamos del ciclo del carbono, el carbono empieza, o podemos empezar hablando del ciclo del carbono desde que la planta absorbe ese CO2 y gracias a la energía que recoge de la fotosíntesis, es capaz de romper esa molécula de CO2, juntarla con la molécula de agua que también ha roto y hacer los carbohidratos. Esos carbohidratos que en parte serán para su propia estructura y para esos exudados que estábamos hablando antes, para ese sueldo que está pagando la planta a los microorganismos para que les ponga la comida en la mesa, a ese intercambio. Hay un intercambio de exudados de la planta y en función de qué tipo de exudados estimulará un tipo de microbiología u otra y esa microbiología lo que hará será transformar unos minerales u otros para poder ser absorbidos por esa planta. ¿De acuerdo? Pensar que en el ciclo del carbono, una parte del carbono queda en forma de estructura, de hoja, de fruto, de rama, ¿de acuerdo? Otra parte se exuda, ¿vale? Y cuando cuando hay una caída de hojas en otoño, todo ese carbono se deposita en el suelo. Ese carbono que se deposita en el suelo
aparecen los microorganismos que hablábamos antes, azotobacters, capaces de fijar ese nitrógeno atmosférico, fijarlo a ese carbono. Si os fijáis, cuando hay una buena cantidad de hojarasca en el bosque, si nosotros vamos debajo y miramos debajo, podemos ver perfectamente cómo esa hojarasca se está convirtiendo ya en una materia orgánica ya más oscura, ¿vale? Allí ya han actuado esos microorganismos y ya tenemos ese nitrógeno fijado. La riqueza de nitrógeno que hay en la parte de abajo del sotobosque es mucho más alta que en la que hay en la superficie justo cuando acaba de caer una hoja. Esa materia orgánica, gracias a los descomponedores, gracias a los escarabajos, gracias a las hormigas, gracias a los gusanos, se va descomponiendo y va entrando dentro del suelo, ¿vale? A partir de ese momento nosotros tenemos dos vías. Una vía de degradación más rápida que hace que muchos de esos elementos y sobre todo el nitrógeno al final acaben siendo disponibles para las plantas, y otro que nos ayuda a crear ese complejo arcillo-húmico, a hacer esa despensa, a hacer esa estructura de suelo, ¿vale? Que tarde o temprano nos ayudará a poder alimentar mejor este suelo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos una aplicación de una enmienda, de un compost, de un abono, ¿vale? Pensar que una parte de ese ciclo, la parte del ciclo que es capaz de descomponer todo el carbono que queda en superficie y integrarlo dentro del suelo para que allí los microorganismos dividan una parte en formación de humus y otra en alimentación de planta, de repente ha desaparecido, porque no la estamos promocionando, ¿vale? Estamos yendo directos, prácticamente directos, casi la alimentación del suelo, de la planta, ¿de acuerdo? Por tanto, tener en cuenta que podemos trabajar y podemos mejorar nuestro suelo siempre que podamos fomentar absolutamente toda la parte del ciclo. Por eso es tan importante, por ejemplo, dejar los residuos de cosecha encima del suelo y que sea el mismo suelo los que lo integre dentro. Es lo que ha hecho siempre la naturaleza y es lo más eficiente que existe. Tenemos que intentar fomentar ese ciclo que funcione. ¿De acuerdo? Es ese ciclo que permite esa integración de todo el carbono que en su día la planta, gracias a la fotosíntesis, es capaz de sintetizar, rompiendo esa molécula de CO2 y emitiendo el oxígeno, y rompiendo la molécula de agua y juntándola con el carbono y haciendo esos carbohidratos. Esa es la fertilidad natural del suelo, esa es la forma más eficiente y allí debemos dirigirnos. Una vez nosotros tenemos una buena estructura de suelo, tenemos un suelo arrancado, tenemos un suelo que va funcionando, cuanta más cantidad de vegetación tengamos funcionando, trabajando en ese suelo, es un sistema que se retroalimenta. Cada vez hay más exudados, esos exudados que genera la planta y que emite al suelo hacen que haya una mayor cantidad y una mayor biodiversidad de microbiología, que hará que la planta tenga a su disposición muchísimas más cantidad de elementos disponibles. Cuando la planta puede tener la máxima cantidad de elementos disponibles cuando ella lo necesite, tendrá mucha más sanidad, mucho más vigor. Si tiene mucho más vigor, será capaz de sintetizar muchos más carbohidratos que a la vez podrá utilizar para su propia estructura, para sus propios frutos y también para exudar en el suelo, para que al retroalimentar de forma continua todo ese sistema, todo ese engranaje de fertilidad natural del suelo. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a esos niveles? ¿Vale? Quedaros con una frase importante también, ¿vale? Alimentan más las plantas al suelo que el suelo a las plantas.
Tener en cuenta esos exudados que las plantas están emitiendo continuamente. Dejemos que el suelo esté cubierto, dejemos que las plantas nos alimenten el suelo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando tenemos ese ciclo retroalimentado que hace que la planta tenga un nivel no solo ya de inmunidad pasiva, sino estamos hablando ya de un nivel de inmunidad activa muchísimo más alto? Primero necesitamos que la planta sea capaz de llegar a un nivel máximo de fotosíntesis. Cuando la planta llega a su nivel máximo de fotosíntesis, esta planta tiene la capacidad para empezar a hacer exudados vía raíz que nos permitirán absorber diferentes tipos de minerales, y esos minerales harán que se dé la máxima capacidad de síntesis de proteínas. Tendremos una síntesis de proteínas totalmente completa, que hace que no haya ni aminoácidos ni azúcares libres por la savia de las plantas, que son una de las grandes causas de problemas, sobre todo de áfidos y de hongos, ¿vale? Cuando nosotros llegamos a este nivel de inmunidad, que son es el segundo nivel ya de inmunidad pasiva, la planta continúa esa retroalimentación del sistema, inyectando muchísima más cantidad de exudados y cada vez más complejos al suelo, y la planta puede llegar a generar lípidos alrededor de la hoja que hacen que los hongos que quieran instaurarse en esa hoja lo tengan mucho más difícil, ¿vale? Una vez conseguimos que la planta tenga un nivel de síntesis de lípidos total, pasamos a otro nivel de inmunidad activa, que es la generación de compuestos fenólicos que no permiten que diferentes insectos sean capaces de atacar a esas plantas. Entonces ya llegamos a la inmunidad total. Una inmunidad pasiva y una inmunidad activa. Pero para poder llegar a ese nivel de inmunidad necesitamos que haya una nutrición perfecta. Y para que haya una nutrición perfecta necesitamos que funcione todo el sistema de forma regular y de forma natural. Entonces, si conocemos cuáles son los procesos naturales que son los más eficientes, porque son los que hace millones de años que están funcionando en el planeta, si conocemos esos engranajes y podemos mejorarlos y podemos implicarnos en su mayor eficiencia, podemos conseguir una producción total y una inmunidad total. Muchas gracias.